Qué tal, queridos amigos de El Café Talero? Bueno, pues el día de hoy tengo el gusto, el placer de recibir al hijo de una gran, de una gran leyenda como el gran actor Ramón Valdés y su hijo ahora Esteban Valdés. Licenciado, muchísimas gracias por estar en este programa. Honrada, la verdad. Un placer, Freddy, gracias por la invitación. Qué bueno que pudimos coordinarnos. Me han invitado de diferentes plataformas y cuentas y lo demás, y yo dije, me llama la atención esta iniciativa y con gusto, aquí estamos para servirles. La verdad es que yo me siento muy honrado porque desde que lo empezamos a buscar, fue muy abierto, fue muy, fue extremadamente abierto. Eh, Nos dijo, espérenme tantito, tengo muchos pendientes que hacer, pero sí les doy la entrevista con mucho gusto. Y bueno, honrado que alguien se fije en este pequeño proyecto. Feliz, feliz. Y sí, a veces se desesperan un poco de que les digo, espérame una semana, dos, a veces hasta un mes o más, pero lo bueno que ya lo logramos, Freddy, y a la orden para ti, para tu público y los que nos van a escuchar, nos van a ver en vivo más tarde o desde ahora. Ok. Entonces, bueno, para empezar, ¿quién es Esteban Valdés? Empecemos por ahí porque muchos ubicamos a Ramón Valdés, pero para empezar, ¿quién es Esteban Valdés? Bueno, yo soy Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, don Ramón. Soy el quinto de los 10 hijos que tuvo mi papá. 10. Soy hijo del segundo matrimonio, la segunda esposa, Araceli Julián. Y bueno, mi profesión como tal, yo soy docente de inglés hace casi 30 años. Estuve trabajando como profesor en Cuernavaca, en la Universidad La Salle, en Harmon Hall, en Instituto Angloamericano. De hecho, esa es mi actividad seglar principal. Me gustan diferentes actividades o hobbies como dibujar, cocinar, escuchar música. Del lado de mi familia, pues crecimos escuchando artistas de diferentes lugares del mundo, tanto por el lado de mi mamá como de mi papá. Y pues ahora estoy un poco más activo en las redes porque escribí esta biografía de mi papá, con permisito dijo Monchito, que es la historia detrás de cámaras de Ramón Valdés. Y bueno, ya hablaremos al respecto, pero entre otras cosas, eso es parte de mi vida o de mis actividades. Y bueno, y muchos lo ubicamos a don Ramón por por el mítico personaje o por el mítico programa de El Chavo del Ocho, pero yo también hice mi tarea y estuve viendo otras entrevistas y usted decía en una de ellas que así como era don Ramón en la vecindad, así era Ramón Valdés. O sea, así era la misma forma de vestir, misma forma de hablar, inclusive muchas frases fueron del- de la persona como tal. Este, Cuéntenos un poquito de eso, si nos puede contar un poquito más. Claro, sí. Hablando del Chavo del Ocho y la vecindad del Chavo, los 8 personajes que ahí aparecen. En el caso de mi papá, pues era el único que no era un personaje. Eh, y tal como mi papá vivía en la vecindad, criando a su hija, debiendo la renta, eh, llevando a cabo diferentes oficios como pintor, peluquero, carpintero, vendedor de churros y todos los Lo demás veo. oficios. Mi papá en la vida real, como persona, antes de llegar a la fama y a la televisión, al cine y todo lo que hizo,
pues mi papá se ganaba la vida haciendo esos oficios, eh, ganarse, no sé, haciendo muebles de madera, vendiéndolos, fue chofer de camiones de refrescos, pintaba casas también. Entonces, todo lo que ven que hacía don Ramón en la vecindad, pues lo hacía mi papá también en la vida real para ganarse la vida. Entonces, era como un espejo, ¿no? Ver a Ramón Valdés, el ser humano, y don Ramón, el de la tele. Entonces, era muy, muy parecido a don Ramón, mi papá. ¿Qué se siente? Digo, porque básicamente yo creo que cuando Ramón Valdés estaba haciendo la vecindad, pues ustedes no alcanzaron ver la magnitud del alcance de ese programa, pero ahora ya con el tiempo, ¿qué se siente ser hijo de Ramón Valdés? ¿Qué se siente ser hijo pues, para empezar, yo soy fan del Chavo del Ocho y lo veo cuando busco desestresarme, cuando busco olvidarme un poquito del trabajo, me pongo el Chavo del Ocho y me saca carcajadas, ¿no? Claro. Pero, ¿qué se siente ser hijo de esa gran leyenda? Pero también pesa pesa el apellido, es una gran responsabilidad llevarlo, portarlo, no lo sé, a ver, ¿me puede contar esa partecita? Sí, claro. Fíjate que esa pregunta es muy común para los que somos hijos de actores y más de este grupo del Chavo y de la vecindad. Las primeras páginas de mi libro hablan precisamente de cómo un amigo en la secundaria, en los años 70, me hace esa pregunta, ¿no? Dice aquí, era a principios de los años 70 cuando un compañero de la secundaria me preguntó, ¿qué sientes que tu papá sea actor y salga en la televisión? Me sorprendió un poco la pregunta, pero le respondí con dos preguntas. ¿Tu papá qué es? Doctor, respondió. ¿Qué sientes que tu papá sea doctor? Nada. Pues yo tampoco siento nada de que mi papá sea actor y salga en la tele. Esa fue la respuesta que yo le di. Y aquí aclaro lo que tú decías hace un momento. En ese tiempo nunca dimensionamos o pensamos a dónde iba a llegar este programa que comenzó a principios de los 70, sobre todo el éxito que tuvieron y hasta la fecha. Nosotros como hijos al principio no entendíamos porque, para empezar, un dato interesante, al principio cuando mi papá ya salía en la tele con los supergenios de la mesa cuadrada, nosotros no Ujú. teníamos tele porque mi papá no tenía para comprar una tele. Imagínate, ¿no? Curioso, ¿no? Como don Ramón en la vecindad que no tenía una tele y luego ya tiene una chiquita y le falla y la rompe, ¿no? Pero bueno, el punto al que voy es que de niño uno crece con un padre y una madre que son cantantes, tíos que son artistas, Germán Valdés Tintán, el Loco Valdés, mi mamá cantante. Crecimos en una familia de artistas, tíos que fueron cantantes de ópera. Hasta cierto grado era normal tener padres o tíos o familiares famosos, pero en el caso de mi papá y todo lo que es el Chavo del Ocho, ni ellos mismos se imaginaban a dónde iban a llegar. Entonces, ya respondiendo directamente la pregunta, pues para mí es un honor, una gran responsabilidad. No es un peso, al contrario, es un regalo, es un privilegio. Y sí una responsabilidad porque, por ejemplo, al contar esta historia en el libro, tuve mucho cuidado de qué incluir, qué no incluir, no por esconder nada. O sea, los seres humanos tenemos defectos y virtudes, mi papá las tenía igual, pero la historia es muy linda y yo le agradezco a Dios y a mi papá y a mi mamá, pues que haya nacido y crecido con ellos y gracias a ellos estoy aquí. Sí, realmente que el tener familia de artistas ayuda o el venir de familia de artistas
ayuda a comprender el peso, digamos, un poco el peso de la fama y de lo que implica, ¿no? Sí, claro, pero fíjate que algo interesante es que mi papá, por ejemplo, que sí llegó a tener una fama impresionante, viajando a todos los lugares del mundo, de Centro y Sudamérica, siempre mantuvo los pies en la tierra y siempre evitó cuestiones de glamour y de lujos, y aunque sí, con el tiempo llegó a ganar mucho dinero, siempre se mantuvo con un perfil muy bajo, muy sencillo, sin pretensiones. Y eso nos lo enseñó a nosotros, igual mi mamá, que, ok, tienes fama, puedes viajar, disfrutar de cosas materiales, que bueno, sé feliz, pero si no las tienes o las pierdes, no pasa nada. Entonces, sí, a muchos les hace daño la fama, porque luego ya se sienten que están hasta acá y no quieren hablarle a nadie, pero mi papá nos enseñó de manera diferente. Yo veía en una entrevista, creo que fue de las últimas que le hicieron a don Ramón, que decía, primero la pregunta de los hijos, que decía, tuve 10 hijos, este, y segundo, cuando él empezó todo este rollo de los circos, que decía, pues no le pagué la renta al señor Barriga y me compré un cirquito, ¿no? Ah, Eh, sí, sí, sí. en un Sí, pero hay programa. varias entrevistas, en algunas solamente tenía 7 porque no se había casado con su tercera esposa, después se casó con una tercera esposa y tuvo 3 hijos, pero sí, como dijo él, se compró un cirquito, pues anduvo viajando en México y en algunos países de Centroamérica y Sudamérica, hasta Perú inclusive. Eh, y sí, trabajó muchos años ya no con el Chavo y en la televisión, sino en el circo. Circo Ataide, Circo Orange, Era, Circo Puentes Gasca. era uno de sus hobbies, ¿no? De su pasión, el circo Sí, y más bien actuar, ¿no? Actuar, vamos a definirlo así, como que actuar era su mayor hobby, ¿no? O sí, su porque pasión. le encantaba manejar. Por ejemplo, a veces terminaba en una ciudad un fin de semana y luego se iban a otra ciudad y él se podía ir en avión, pero él prefería irse manejando. Le encantaba manejar, escuchar música y llegar ya al lugar donde iban a trabajar. Y sí, le encantaba interactuar con la gente, con los niños, en el circo. Lo disfrutó muchísimo. Ese sombrerito, cuéntenos de ese sombrerito, del mítico sombrerito de don Ramón, porque, porque, digo, estoy de acuerdo que cada actor le da su adaptación, pero, pero alguna vez leí que don Ramón tenía pues varios sombreros, pero que casi todos eran igualitos y que se los daba a la gente que se acercaban a pedírselo. Y es común, le platico del sombrero o le cuento del sombrero porque es mítico de don Ramón, ¿no? Sí, esa historia, llamémosla leyenda urbana, no es cierto. Suena bonito, pero no era así, porque imagínate, si fuera cierto, tendría que tener una fábrica de sombreros y cada persona que le pedía el sombrero se lo daba, ¿no? Pero muchos lo han contado y dicen, ay, mira qué hermoso, don Ramón, veía a un niño y le pedía el sombrero y se lo daba. Pues se lo pasaba regalando sombreros. No sé si lo habrá hecho, pero el sombrero original, si tú ves los episodios, por lo menos de todos los años 70, es el mismo sombrero. De hecho, llegó un momento que tenía una mancha amarilla aquí y con ese salía, pero no regalaba sombrero. Yo creo que sí los abrazaba, les daba un beso a los niños, los cargaba, pero lo del sombrerito, pues ni modo. Derrumbamos la leyenda urbana. Ok, y ahora a lo lejos, que ya la programación cambió de la televisión, de todo que ya es diferente, ¿qué, digo, porque estamos de acuerdo que el Chavo del Ocho era un humor blanco, era un humor sin groserías, y era un humor que inclusive puede entretener a un bebé, ¿no? Este, entonces, ¿qué diferencia nota de esas épocas del Chavo del Ocho a una programación actual? Es que
no hay comparación porque, mira, yo recuerdo que de niños en los setentas sí había programación A, apta para todo el público, B, adolescentes y adultos, y C ya era para adultos, pero no adultos como lo que soy algo para adultos. Y el Chavo siempre fue clasificación A para toda la familia, y hasta la fecha, ese humor que no tuvo que recurrir a vulgaridades, a doble sentido, a malas palabras, por eso no ha caducado, porque es un humor blanco, como tú lo mencionabas. Hoy día hay muchos comediantes que son buenos o aceptados, pero siempre recurren al doble sentido, a malas palabras, a bromas obscenas. Y eso no es comedia, pues eso, ¿quién no se va a reír? Bueno, los que les gusta ese tipo de bromas, pues da risa. Pero a ver un cómico, un comediante que no use eso para hacer reír, entonces ahí está la calidad del talento de Roberto Gómez Bolaños, que escribía y lo hacía y lo logró, por eso no caduca. A eso vamos. ¿Qué significó Roberto Gómez Bolaños para su padre? En la serie que recientemente se lanzó de Chespirito, si no la han visto, véanla, está sumamente buena. Para los que somos fans de todos esos programas, es una serie imperdible. Pero en la serie se ve que Roberto Gómez Bolaños y don Ramón, pues llevan una amistad entrañable, ¿no? Inclusive a la hora de que él le dice, me voy con Kiko, me voy del programa para trabajar a Kiko, se ve cómo se dan el abrazo y él le dice, este, tal vez eh, sé que un hombre inteligente no te dejaría, pues aquí estoy yo, ¿no? Digo, sabemos que es, no, perdón, sabemos que es ficción, pero algo así parecido en la vida real debió de haber pasado, ¿no? Sí, se querían mucho, fíjate que no fueron los mejores amigos. El mejor amigo de mi papá fue Carlos Villagrán y mejor amigo también Edgar Vivar, su hija. Y con Roberto tenía una amistad muy valiosa, no de mucha frecuencia, pero sí, en esa escena también es muy linda porque hasta llora al final, bueno, el que hace mi papá, ¿no? Miguel Islas. Y es muy emocionante porque seguramente les dolió a los dos, pues por todo lo que ya hemos visto en la serie, que ya nadie estaba muy feliz en ese ambiente, pero sí, tuvieron una relación muy hermosa desde el principio que trabajaron juntos, antes de la mesa cuadrada, antes del Chapulín, antes del Chavo, ya se conocían y por eso Roberto, cuando tuvo la oportunidad de ese programa, pues se acordó de mi papá y lo fue a buscar, ¿no? Ok. Y la chilindrina, digo porque básicamente bueno, la vecindad del Chavo actuó toda la vida con la chilindrina. Entonces me imagino que se hicieron lazos muy, muy fuertes. Sí, para mi papá, la Chilindrina era su hija. Y para María Antonieta, mi papá era eso, era su papá. Aquí está esta imagen de un artista brasileño. Y, y en el libro, en las dedicatorias, yo incluía a María Antonieta de las Nieves, porque es como mi hermana. Y sí, fue un trabajo que hicieron juntos, que bueno, eran tal como padre e hija y se amaron. Bueno, yo hasta la fecha veo a María Antonieta y cuando nos vemos nos abrazamos y me dice hermano y extraña a mi papá, ¿no? Entonces fue muy linda esa relación. Por cierto, si llega a ver la señora María Antonieta de las Nieves esta entrevista, también la buscamos hace tiempo, y bueno, si la llega a ver, esperemos que sea próximamente quien esté sentada en este programa, Esperemos que por- sí. porque también tiene una historia muy padre que contar, y la invitación está abierta.
Excelente, esperemos que se logre. Este, bueno, Kiko, hablemos un poquito de Carlos Villagrán, de Kiko y de la relación que tuvo su papá con Kiko. Eh, Digo, ya cuando se van a trabajar a Perú, creo que es, ya cuando se salen de la vecindad, siguen, me imagino que se refuerzan más los lazos, ¿no? Los lazos que se hicieron en la vecindad. Y tan es así que Carlos Villagrán cuenta una anécdota muy padre que también lo vi en alguna entrevista que le hicieron a Carlos Villagrán, y que dice que cuando él fue a ver a su papá al hospital que ya estaba casi por fallecer, le dice, allá te espero, cachetón. Sí, Y exactamente. Kiko le dice, ¿a dónde? ¿Allá arriba? Dice, no, allá abajo. Así es. Sí, mi papá hizo bromas hasta el final, antes de morir. Y sí, tenían una relación muy hermosa. Aquí en el libro también tengo esas fotos de ellos en el circo. Se ve un poco borrosa, no sé si sea mi cámara, déjame ver. Pero bueno. Y sí, tuvieron una amistad hasta el final, muy linda. ¿Y de qué murió don Ramón? Mi papá murió de cáncer. Le dio cáncer en 1985 del estómago. Le dan 6 meses de vida porque estaba muy, muy grave, pero al final vivió 3 años y medio más. Siguió trabajando, haciendo programas con Carlos Villagrán en Perú, pero ya luego le vino el cáncer a otras partes del cuerpo, entonces eso fue lo que lo mató. ¿Eh? Pero él nunca se enteró, dicen en una entrevista, sí se enteró. Sí, nosotros no se lo dijimos. Él en un momento dado tenía que haberlo sabido porque dos o tres de sus hermanos habían muerto de cáncer, su papá también murió de cáncer. Entonces seguramente él sabía, porque empezó a sentir los efectos, los dolores, muchas cosas que ya no había manera de esconder, pero siempre mantuvo una actitud muy positiva, inclusive ya en sus últimos días. Pero no se lo dijeron, o sea, no se lo dijeron. Directamente, no, directamente nosotros no. Y digo, ¿y qué? Digo, me imagino que hay nietos que sí llegaron a conocer a don Ramón el abuelito, a don Ramón, este, pues el papá, el hermano, no sé, ¿qué, qué, qué se siente venir, pues, de una muy buena persona? ¿Y cómo disfrutaron a don Ramón en sus últimos meses, días? No lo sé. Sí, hablando de los nietos, igual aquí en el libro hay una foto muy linda de los que vivían en ese tiempo, estaban todos muy chiquitos. El mayor tenía 5 o 6 años cuando mi papá murió, de sus nietos. Aunque del primer matrimonio de mi hermano Rafael, tenía otros dos nietos que ya eran mayores cuando mi papá murió. Eh, y ya los detalles que me dices de los últimos días y tal, no te lo voy a contar porque entonces ya no, la gente no va a querer comprar mi libro. Ok. Pero bueno, a grandes rasgos me imagino que lo disfrutaron mucho y que lo apapacharon mucho, ¿no? Sí, claro, sí, consentidísimo, tanto en la casa, cuando después de que es internado de gravedad, luego ya se recupera un poco, viene acá en Cuernavaca precisamente, en una casa que mi hermana Carmen consiguió, que había como varias casas en un mismo terreno, y ahí estaban los hermanos, los tíos, las tías, los nietos. Entonces ahí estuvimos todos junto a él, disfrutando al grado posible de esos últimos momentos. Y ha de haber sido increíble. La verdad es que ha de haber sido, digo, dentro del dolor y dentro de todo lo que esto conlleva, porque no es fácil que saber que pues tu papá se va a morir o ya no tiene alguna cura, pero
pero ha de haber sido muy bonito, ha de haber sido muy padre. Creo que lo mismo que reflejaba don Ramón el personaje, creo y quiero suponer que son los mismos valores que les inculcó Ramón Valdés, ¿no? Sí, exactamente, valores que son importantísimos como ser felices aunque no tengas muchas cosas materiales, el disfrutar de las cosas materiales sin que te hagas orgulloso, el ser amoroso, afectuoso, la unidad de la familia, el perdón, el sentido del humor, la creatividad. Entonces, tal como don Ramón en la vecindad, pues en la vida real también mi papá nos enseñó cosas muy importantes que son valores que nos hacen recordarlo de la mejor manera. Y hablemos un poquito de su libro, hablemos un poquito, ¿qué lo motivó a escribir el libro? A ver, ¿qué fue que lo motivó a escribir el libro? Principalmente descubrir, pues a través de los años que tengo ya en redes sociales, que nos conecta con el mundo, la manera en cómo se expresa mucha gente de mi papá, de don Ramón, digo, de todo el Chavo y la vecindad. Pero por mencionarte algo, la mayor parte de las ilustraciones del libro es de jóvenes artistas de diferentes lugares del mundo eh, que se inspiran en mi papá para dibujarlo, para crear imágenes increíbles, ¿no? Que aparecen aquí, de mi papá, de Argentina, de Brasil. Entonces, imagínate, yo empiezo a navegar en las redes sociales y la gente me escribe, oye, tu papá fue el mejor, tu papá me ayudó a salir de la depresión, tu papá es el padre que todos hubiéramos querido tener. Entonces, la razón que me movió para escribir el libro es contarles esa historia de esa persona que de por sí ya aman, pero ahora en la vida real. Entonces, eso fue lo que me inspiró, como una manera de darles las gracias por el cariño que tienen a mi papá, contarles esta historia que está en este libro, con permisito, dijo Monchito. Y, y se le ocurrió una frase que tengo entendido que don Ramón, y lo vemos en la serie, don Ramón decía mucho cuando ya se sentía que no tenía, como se le dice, vela en el entierro en un asunto, él decía, con permisito, dijo Monchito, se fue a tomar un cafecito y se Tal quedó, cual. Sí, ¿no? exacto. Era una frase de mi papá en la vida real. Todas las frases, casi todas las que usaba en la vecindad, en el Chavo, eran de él. Entonces, inclusive María Antonieta de las Nieves no hace mucho en una entrevista y decía, no, 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 todo lo que decía Ramón era de él. Con permisito dijo Monchito, no te doy otra, si serás. Eh, yo le voy A al la Necaxa, él era fan del Necaxa. Entonces, por eso don Ramón es tan real, ¿no? Porque refleja lo que muchos mexicanos y gente de cualquier otro país de habla hispana es, ¿no? Es muy real. ¿le ha tocado vivir o más bien, le ha tocado convivir o trabajar con alguna persona con discapacidad? Trabajar, déjame ver. No recuerdo haber trabajado con alguien. Ah, bueno, yo soy profesor de inglés, ¿ok? Me he ¿Sí? dedicado muchos años a dar clases y en Isla Mujeres sí llegué a tener como alumnos algunos chicos que tenían limitación física, por ejemplo, no podían caminar o les costaba razonar un poco, entender, pero estaban ahí, la escuela los aceptaba, los incluía y tienes que ver cómo manejar esa situación para enseñarles, tenerles paciencia. Entonces, por ese lado sí llegué a tener alumnos en esa situación y lo he contado más de una vez. Tengo un jovencito que ahora tiene como 12 o 13 años, que su mamá me presentó por Instagram, son de Chile, y él tiene el espectro autista.
Y me platicó la señora que el niño de 2, 3 años no hablaba, no hablaba, pero le prendían la tele como a cualquier niño, pues ahí está el Chavo del Ocho y se pone a ver el Chavo del Ocho y algo vio en don Ramón que le empieza a llamar a don Ramón, se moría de la risa y le hablaba a don Ramón, imagínate, le empezó a Sí, hablar y la mamá me cuenta que gracias a don Ramón el niño hoy habla perfectamente bien. O sea, algo vio eso, don Ramón que le movió esa fibra o esa conexión, esa sinapsis o lo que eso le es muy faltaba, padre, por así decirlo, para que él eso es muy hable padre, ahora. ¿no? Eso es muy ¿Cómo? padre, eso es muy padre, digo, porque como a través, ya después de mucho tiempo de fallecido su papá, sigue ese legado, sigue pues sí, ese legado, ese humor, ese recuerdo, y qué mejor que impulsar a otras personas a poder lograr sus metas, ¿no? Digo, no existe punto de comparación, pero lo asimilo mucho a este programa, porque este programa es eso, es que se motiven las personas con y sin discapacidad, con historias de éxito, con historias que la gente sin discapacidad ayuda a la inclusión y con discapacidad tiene una historia atrás que contar, ¿no? No nada más Claro. es la persona con discapacidad. Sí, sí, es increíble. Mi papá va a cumplir 38 años que murió y sigue influyendo en niños y en adultos, ¿no? Entonces, para mí es una de las historias más hermosas. A veces me dicen, oye, ¿piensas escribir otro libro? Y yo les digo, no, ¿cómo crees? Si apenas este lo estamos promoviendo. Pero he tenido experiencias muy lindas como esas y otras que quizás pueda algún día hacer como un diario de estas experiencias lindas, ¿no? De cómo mi papá influyó y ayudó a mucha gente a salir de depresión, de ansiedad, en el caso del autismo, que ese niño hoy ya está en la escuela, en línea, me manda audios, hace dibujos de mi papá, es sensacional. Entonces, lo triste, eso es algo triste que me dice la mamá, que los abuelos y muchos familiares no quieren a Lucas, se llama Lucas, no lo quieren, lo rechazan. Entonces es una cosa terrible porque por ignorancia o lo que tú quieras, se ve menos a la gente que tiene una limitación emocional, física, visual. Sí, claro. Es triste, pero a mí me hizo muy feliz que la mamá me agradece, bueno, a mí porque ahora se habla conmigo, pero yo le agradezco a mi papá que aunque él ya no esté aquí, pues siga logrando eso, ¿no? ¿Y cómo recuerda Esteban Valdés todos los días a su papá? Digo, porque más allá del actor del famoso, también está la persona y también está el papá que quizás daba consejos, que quizás regañaba, que quizás, no lo sé, como cualquier papá normal, este, que inclusive felicitaba. ¿Cómo recuerda Esteban Valdés todos los días a don Ramón? Pues lo recuerdo como alguien muy amoroso, muy afectuoso, cuando él nos cocinaba, porque él sabía cocinar muy bien. Lo recuerdo tocando la guitarra, escuchando música, perdón. Eh, no sé, era muy creativo, dibujaba, pintaba y sobre todo eso, ¿no? Los momentos que pasaba con nosotros cuando ya llegaba del trabajo, algunos viajes que hicimos, que fuimos bueno, aquí tengo algunas fotos con él. Yo estoy ahí de adolescente, 16 años, y otras donde íbamos a Acapulco con la familia. Eh, Entonces, buenos recuerdos, muy creativos. Y esos recuerdos son los que yo plasmé en mi libro. eh, Y ya para ir cerrando esta entrevista, a la cual le agradezco mucho
que se haya unido. Y hay que decirlo, y lo digo abiertamente, el señor Esteban Valdés está siempre activo en Instagram, en Instagram está activo y sí contesta los mensajes, Yo este, contesto. de verdad que él es el que contesta los mensajes, y eso le agradezco demasiado, su apertura, su, eh, su disposición de poder ayudar a proyectos que siguen interesados con la historia pues, de su papá y de todo eh, digamos, torbellino que fue el Chavo del Ocho. Sí, claro, no, para mí un placer estar contigo. Vivimos ahora en la misma ciudad. Espero poder visitar las instalaciones, oficinas donde estén. Me encanta el tema cafetalero, el café me encanta, entonces no sé si sirvan café o tomemos un café, pero mientras, también muy agradecido. Sí. Bueno, bueno, cafetalero lo pusimos porque el café viene de un árbol y ese árbol tiene una raíz. Entonces para mí, la raíz del ser humano es la autoestima. Entonces, de ahí Ah, viene, de ahí viene el nombre. perfecto, muy lindo, ahora ya entiendo más y qué bueno que no haya Sí, nadie ni nadie que nos quite esa autoestima, ¿verdad? Y si alguien se atreve, pues hay que salir adelante. sí, yo siempre he dicho que de hecho el eslogan de Cafetalero es, si riegas, si riegas y cuidas la raíz del ser humano, los frutos vendrán solos. Y como lo repito, la raíz del ser humano para mí es la autoestima. Entonces Ah, de ahí viene el nombre y de ahí viene el eslogan. perfecto, pues muy lindo. Pues gracias, Freddy, por la invitación. Estoy aquí para servirte, que sea una de varias veces que nos conectemos. Perfecto, cualquier cosa que quiera, que podamos ayudar, que estemos en nuestro alcance, estamos para servir. Y bueno, honrado realmente que me haya concedido esta entrevista. Y no se olviden darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales, seguir al señor Esteban. Y bueno, pues nos vemos en la próxima historia de campeonato. Muchas gracias, gracias a todos y gracias a los que se conectaron. Gracias igual, nos vemos.